Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al programa. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches, Fermín. Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros con Plan B en vivo, con nuestro equipo listo para interactuar en esta noche de jueves, 7:30 de la noche, con algunas novedades, y tenemos un par de invitados muy importantes con los cuales trataremos temas de coyuntura. Estamos precisamente con el arquitecto Fernando Carrión. Él es un académico muy respetado, consultor experto mundial en temas de ciudad, de hábitat, con quien vamos a hablar de lo que significa esta epidemia para las ciudades del mundo y obviamente aterrizando en Quito, cuál es el camino que le tomará a esta ciudad recorrer en la pospandemia. Buenas noches, Fernando. Parece que tiene algún problema Fernando con su conexión. Hasta tanto vamos a saludar con Danilo Manzano. Danilo es el otro invitado de esta noche. Él es activista de la organización Diálogo Diverso y con él vamos a conversar sobre la situación de la comunidad LGBT frente a la pandemia. Hola Danilo, buenas noches. ¿Qué tal, Fermín? Muy buenas noches, Juan Carlos. Muchísimas gracias por la invitación a este gran espacio de Revista Plan B a través de las redes sociales, y por otro lado también el gusto de poder compartir esta transmisión en vivo junto a Fernando Carrión. Es un gusto y un privilegio poder estar junto a ustedes. Gracias. Conversaremos con ustedes. Conversaremos con ustedes en un momento más. Vamos a dar paso a nuestro bloque de noticias, de nuestro cotidiano bloque de noticias, en el que empezamos con algunos la situación de la pandemia. ¿Tenemos algún problema para mostrar las cifras a esta hora? Bueno, esas sí son las cifras. Bueno, mientras tanto podemos irlas comentando, ¿no? El día de hoy se llegaron a cuantificar 5.449 decesos en el contexto de la pandemia y 23.101 pruebas están aún sin procesar. Tenemos confirmados 38.471 casos positivos, 49.240 casos descartados, 3.700 personas recuperadas, 4.220 altas hospitalarias y un total de 110.812 muestras tomadas para COVID. Esta es el balance diario que entrega el gobierno. Reiteramos, estamos simplemente replicando la información oficial. Tenemos el detalle de la mortalidad: 5.449 personas han muerto, de las que 3.313 tuvieron un diagnóstico de COVID y 2.136 murieron bajo sospecha de padecer esta enfermedad infecciosa. Además, si analizamos por provincias, continúa siendo Guayas la provincia con más casos, con 13.925 personas, seguida de Pichincha con 3.858 casos. Finalmente, Manabí con 2.198 casos reconocidos y cuantificados por el gobierno. Finalmente, queremos mostrarles la situación de los cantones al día de hoy. Con el corte realizado al día de hoy a primeras horas de la mañana, continúa un cantón en verde en Orellana, 39 cantones en amarillo, básicamente en la región centro-sur de la República, básicamente en torno a las ciudades de Cuenca, Guayaquil y Santo Domingo. Y 181 cantones que permanecen en rojo. Eso con relación a la información de la pandemia. Tenemos algunas otras noticias. Por ejemplo, hoy se conoció que el Ministerio de Salud abandonó la hidroxicloroquina como tratamiento en los hospitales públicos. Esto ocurre ya a nivel mundial. También Francia ha prohibido el uso de este antimalárico para el tratamiento de la enfermedad por COVID. Recordemos que en los primeros meses de esta pandemia se había aprobado en algunos países lo que se llama el uso compasivo de esta medicación, en la esperanza de que pudiese contribuir a mejorar los síntomas. Desgraciadamente, hay un consenso ya sobre que no funciona así. Claro, es parte de los palos de ciego que ha venido dando el mundo, la ciencia, la medicina también.
respecto a un tratamiento, encontrar un tratamiento para la enfermedad, la COVID-19. Siempre recordemos que una cosa es el nuevo coronavirus, es el virus, ¿no es cierto?, que transmite, y la enfermedad o el síndrome que causa esto, que básicamente trata de una inflamación masiva de los alvéolos pulmonares que causa la insuficiencia respiratoria y después la muerte, tiene que ver con, en sus casos más graves, obviamente, no en general, no en los síntomas, pero al inicio, incluso con aval de la OMS y de organismos internacionales, se había en la práctica experimentado con la hidroxicloroquina, que hay un nombre comercial, que es Plaquenil, y que también la acitromicina, la AZT, que de alguna manera era una forma de contrarrestar o tratar de curar. Fue Francia precisamente la que lanzó la buena noticia, entre comillas, de que esto sí daba resultados en el tratamiento, sobre todo en los momentos iniciales o los momentos en los cuales empezaba o se notaba ya la inflamación pulmonar o los síntomas de una neumonía. Y luego, pues, la clínica mismo, la experimentación con las personas, con los enfermos, fue dando el resultado que hoy vemos. La OMS ha detenido todas las pruebas respecto a la hidroxicloroquina y Francia, que fue el país pionero en el uso de estas, ha decretado, que ni siquiera es un llamado de atención, ha decretado el gobierno la prohibición de usar, igual el Ecuador también, como otros países del mundo se han sumado a paren de tomar o de administrar hidroxicloroquina para los enfermos de COVID-19. Sí, así es. Y en una noticia nacional, Irina Moreno, la hija del presidente Lenín Moreno, renunció a su cargo diplomático de Nueva York. Tenemos la carta de renuncia de la hija del presidente que se conoció esta mañana, Juan Carlos. Sí, efectivamente. La de Nueva York. Sí, ella era consejera, ¿no es cierto?, entre la misión permanente del Ecuador ante las Naciones Unidas, bajo el mando, diríamos, de Luis Gallegos Chiriboga, que es representante del Ecuador ante las Naciones Unidas en Nueva York, y el canciller, precisamente. Ella ocupaba el cargo desde el 2014 en el gobierno ya de Rafael Correa. En una parte de su carta ella dice que los que hemos tenido el honor de servir en el ámbito diplomático multilateral hemos experimentado en nuestras negociaciones en el Pleno y en los distintos foros o comités que no existen verdades absolutas, que los argumentos que aparentan ser irrefutables tienen muchas veces variables irrefutables, que las percepciones no son las realidades y que las múltiples situaciones adversas pueden ser resueltas entendiendo que los puentes deben ser siempre construidos y no destruidos para que el diálogo siempre impere. Digamos, esta es una carta en tono un tanto filosófico que ha enviado la hija del presidente, renunciando a su cargo después de la serie de reclamos, sobre todo en redes sociales y de analistas que han cuestionado que en el plano de reducción de personal de carrera diplomática o de cuota política, Irina Moreno González podía ser considerada una cuota política. El presidente en principio rechazó estas posturas, dijo que su hija era una muy buena profesional, nadie lo duda, pero los cuestionamientos vinieron por el lado ético, es decir, ¿qué significa esto como ejemplo para un país donde ella está en el cargo más que por sus méritos, por esa relación política? Digamos, eso es lo que se ha mencionado. Y Mauricio Alarcón, uno de nuestros colaboradores, ha publicado precisamente en la edición de Plan B un artículo en donde analiza este tema. Lo recomendamos, el artículo de Mauricio Alarcón. En otro tema, el gobierno ha enviado a la Asamblea una propuesta para tipificar como delito la corrupción en compras de emergencia con hasta 25 años de cárcel. Recordemos que durante el informe de la Nación, el presidente anunció algunas iniciativas legislativas. El gobierno ya había presentado una ley anticorrupción. Una de sus iniciativas anteriores era que se premiase a los delatores del dinero que se obtenía de manera ilícita con un porcentaje. Esto no prosperó en la Asamblea. Entiendo que estas propuestas del gobierno quedaron estancadas. Ahora hay una nueva propuesta del gobierno que es establecer un delito que consistiría más o menos en que si alguien se aprovecha de una situación de emergencia como esta que vivimos, las penas serían muy severas.
Pero, de hecho, se ha planteado una tabla incluso de entre 6 meses y 25 años, dependiendo del monto. Esto está siendo cuestionado por los legisladores en este momento de diversas bancadas, bajo el criterio de que si $1 de recurso público tiene que ver con $1.000.000 y por qué esta especie de tabla. Bueno, tendrá que ser debatido por la Asamblea. Esta es una reacción del gobierno a toda la serie de cuestionamientos, denuncias, los más de 30 allanamientos y decenas de detenciones que ha efectuado la Fiscalía General del Estado como respuesta a una serie de denuncias que se han dado, sobre todo en medios de comunicación y redes sociales, respecto a sobreprecios en compras de emergencia durante la epidemia, Fermín. Así es, y en otro tema, no habrá vuelos de Quito a Guayaquil hasta el 15 de junio, esto porque el municipio de Guayaquil ha decidido que el aeropuerto José Joaquín de Olmedo no operará para vuelos domésticos por lo menos hasta el 15 de junio. En Quito, entre tanto, se anuncia ya la reapertura para este 1 de junio del aeropuerto Mariscal Sucre, que recibirá los vuelos domésticos e internacionales que se puedan agendar, que puedan estar en itinerario, aunque la mayoría de compañías, pues obviamente los aviones no despegan si no tienen dónde aterrizar, y mientras no se normalice de alguna manera, de forma paulatina, el transporte aéreo en la región, es complicado que continúen los vuelos. De todas maneras, el aeropuerto Mariscal Sucre estará abierto y el de Guayaquil se abrirá también el 1 de junio, pero solamente para vuelos internacionales. En otro tema relacionado con esto también, Quito cambiará a amarillo desde el 3 de junio y el municipio iniciará una campaña informativa. El alcalde Yunda reiteró hoy que definitivamente el municipio se empeñará en una campaña para informar a la población sobre las medidas de cuidado que se deben adoptar frente a la pandemia. Además, se conoció que 3 veces por semana se podrá circular en carros particulares durante el color de semáforo amarillo. Es decir, dependiendo de los pares e impares, se podrá circular 3 días. Esto va a aumentar la presencia de vehículos en las ciudades que están en amarillo. Y finalmente, para cerrar este bloque, les queremos comentar que hay violentas protestas en Minneapolis, en Estados Unidos, por la muerte del afroamericano George Floyd. George Floyd era un afroamericano que fue detenido por la policía en esa ciudad bajo sospechas de tener moneda falsa, y en uno de estos procedimientos policiales cuestionados allá, perdió la vida al parecer por un exceso de fuerza de la policía. Esto ha provocado un rechazo de la comunidad afroamericana que, a pesar de los pedidos de que se mantenga la distancia y se eviten los contagios, ha salido a protestar masivamente. La Guardia Nacional de Minnesota ha tenido que ser desplegada para contener las protestas que han dejado saqueos e incendios en algunas localidades de ese estado. Bueno, pasemos entonces a hablar con Fernando Carrión sobre... Fernando, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo cordial, saludarles de ustedes y obviamente a toda la audiencia. Gracias, Fernando. Comentábamos al principio que tú, como un estudioso, un investigador y también una persona que vive en una ciudad como Quito, nos podrá compartir sus reflexiones sobre lo que ha significado esta cuarentena para esta ciudad. ¿Qué es lo que ha destapado en realidad esta crisis, tanto sanitaria como económica, y cuáles son, a tu criterio, las lecciones que deberían aprender Quito y los quiteños después de 70 días y de lo que se viene? Bueno, la verdad es que no es una situación muy particular de Quito, sino en general yo diría de las grandes ciudades de América Latina, porque tienen una característica relativamente parecida. ¿Qué es lo que ocurre? Llegó la epidemia esta desde fuera del país y lo hizo de la manera importada, como definió la OMS. Y esto significa que entró por avión, que es una cosa paradójica, interesante. Pero una vez que llega a la ciudad y llega a Quito, empieza a generalizarse y a distribuirse prácticamente por toda la ciudad. Según la propia OMS, esto adquiere la condición de contagio comunitario y lo logra a través del transporte. El dato que da la OMS
es que el 62.8% de las personas contagiadas lo hicieron principalmente en el sistema de transporte. Esto ha significado para la ciudad de Quito un cierre de prácticamente todo el espacio público, porque la tesis principal ha sido quedarse en casa, la cuarentena, y aquí viene una cosa también paradójica. Es la misma política que se aplicó hace prácticamente 5 siglos con la peste negra en la época de la Edad Media, de tal manera que daría la impresión que la humanidad no ha evolucionado para contener este tipo de situaciones. Y el quedarse en casa significó también el vaciarse el espacio público, no solo que separó el transporte, sino que también separó las plazas, las calles, los parques, etcétera, todo lo que es el espacio público. Ahora, lo que nosotros tenemos como perspectivas de mediano y largo plazo no son muy alentadoras, yo diría que más bien son preocupantes, porque se nos viene una crisis social que es muy fuerte, con altísimo desempleo. Se habla entre 600 y 750.000 personas que perderían el empleo. En segundo lugar, una crisis económica. El Fondo Monetario Internacional ya nos señala una reducción del crecimiento de la economía de 6.3% del PIB, que es muy alto. Nosotros no habíamos tenido una cosa de este tipo. Y en tercer lugar, una crisis política. Estamos en pleno proceso electoral que tendremos que llevarlo a cabo el 7 de febrero próximo. Entonces, este ir y venir en estos 70 y tantos días y de lo que se avisora, pues yo lo veo bastante complicado a la situación en general del país y obviamente de Quito también en particular. Claro, tomando en cuenta que Quito también, digamos, no es una situación que solo le pasa a esta ciudad, pero esta ciudad tiene características particulares, obviamente, que de alguna manera modifican ciertos comportamientos. Por ejemplo, el tema del hábito, el hábito ciudadano es muy difícil quitarle el hábito a las personas. Se nota claramente cuando la gente ha salido, la gente busca formas de ingreso, pero sobre todo también le es muy difícil, por ejemplo, respetar esto del distanciamiento, esta ruptura de los afectos que tenemos en nosotros, estas emociones que nos brinda la ciudad y la compañía mutua. Digamos, ¿cómo le ves tú en ese sentido a una ciudad con la idiosincrasia que tiene Quito? Pues difícil, Juan Carlos, tú sabes, somos los quiteños y ecuatorianos en general bastante querendones. Sí. Nosotros saludamos con la mano, saludamos con abrazo, saludamos con beso. Y de pronto esta cosa extraña de tener que saludar con el codo o simplemente agitando las manos, es una cosa que nos termina cambiando sustancialmente las formas culturales de relaciones. Pero no solo eso, sino que también la introducción de estas nuevas tecnologías nos están cambiando mucho. Y aquí pongo un par de ejemplos. Uno, yo creo que hay un proceso de deslocalización del trabajo. Si antes el trabajo estaba en la fábrica, estaba en la oficina, estaba, qué sé yo, en el caso mío, en la universidad, hoy día todo eso se realiza en casa. Si antes yo tenía al día no menos de, no sé, 30 personas con las cuales conversaba, hoy día pues eso se ha reducido muchísimo y estamos entrando en una lógica más bien muy individualista. Y en esto del trabajo entra lo que se ha denominado el home office, el trabajo en casa. Y yo creo que aquí van a haber cambios sustanciales respecto a las relaciones laborales. Por ejemplo, Uber, Airbnb a nivel mundial ya han votado gran parte de sus empleados porque es muy interesante, tanto Uber como Cabify no tienen prácticamente capital, porque Uber no tiene un solo vehículo y Airbnb no tiene un solo departamento, un solo cuarto. Y entonces me da la impresión que el trabajo va a seguir en la misma línea, porque no solo que se deslocaliza o se relocaliza el trabajo, sino que las relaciones entre capital y trabajo se van a modificar sustancialmente. Si yo antes trabajaba en la fábrica, toda la infraestructura, es decir, la energía eléctrica, el teléfono, el propio internet, etcétera, corría de parte de la empresa, pero ahora yo lo hago en mi casa. Yo soy el que tengo que pagar eso. Y ya no hay una relación de trabajo directa, va a haber una especie de freelance muy fuerte que va a modificar esto. Y un segundo ejemplo que tiene que ver con esto también es el tema del comercio. Hoy día el comercio en línea, el e-commerce, ha crecido de una manera impresionante. Y no solo eso, sino la logística para proveerse de los insumos que uno quiere comprar para el consumo familiar.
Y aquí tenemos empresas absolutamente globales, como el propio Globo, el caso de Uber Eats o el caso de Rapid, que tienden a darnos esto. Si ustedes se ponen a ver solo estos dos ejemplos del trabajo y del comercio, son cambios de patrones culturales muy fuertes y que ya estamos viviendo y me parece que esto va a fortalecer durante el tiempo que viene. Fernando, ahora una ciudad como Quito, tú la habías definido como una ciudad de ciudades. ¿Cómo responde ante esto? Tenemos cosas que estabas tú en camino trabajando, por ejemplo, el Estatuto Autonómico de la Ciudad. Había proyectos fuertes, o hay todavía, obviamente, como el tema del metro y la reestructuración global del transporte urbano, ¿no es cierto? Esta epidemia, esta situación, ¿cómo cambia estas cosas? No, cambia sustancialmente. Y te voy a poner un par de ejemplos. Uno, cuando nosotros vemos la información georreferenciada, que por cierto la información que tenemos no es muy buena, más bien yo diría es bastante mala, pero ya tenemos algo de información georreferenciada por parroquias. En el caso de Quito tenemos prácticamente 4 parroquias que concentran una cantidad bastante importante de las personas contagiadas, que son, por ejemplo, el caso del centro histórico. El centro histórico se caracteriza por 2 cosas. Uno, el tugurio, es decir, en una sola habitación muchas personas. El nivel de hacinamiento es muy alto. Ahí hay un nivel de contagio también bastante alto. Y por otro lado tienes el tema del comercio informal. Y aquí el caso de San Roque. San Roque se convirtió en un espacio de contagio bastante significativo. ¿Qué quiero decir de esto? Que es absolutamente necesario dar un salto en las políticas públicas para el control del contagio, porque no hay peor cosa que políticas homogéneas para realidades absolutamente diferentes. ¿Qué es lo que tú decías? Quito es una ciudad de ciudades. Entonces, nosotros no podemos plantear la misma política, por decir algo, en la zona del Batán, de lo que tenemos que plantear en el centro histórico. Y entonces, en este sentido, me parece que tiene mucha vigencia la idea justamente del Estatuto Autonómico. Cuando nosotros comparamos lo que está ocurriendo en otras ciudades, por ejemplo, en el caso de Montevideo, que me parece que es la ciudad que mejor ha tratado el tema del coronavirus, Montevideo tiene 8 municipios. Y entonces eso ha permitido hacer una aproximación a cada municipio que es distinto uno de otro. Nosotros eso no tenemos. Lo mismo está pasando en Bogotá, que me parece que también ha hecho un trabajo interesante. Si nosotros vemos otros ejemplos, ya no el caso del centro histórico, sino, por ejemplo, otra de las parroquias que tiene alta incidencia, Chillo Gallo, con lo que existe, qué sé yo, en Calderón. Chillo Gallo tiene más o menos 50.000 habitantes. Calderón tiene cerca de 300.000 habitantes. Pero en los dos tenemos comercio en la calle y tenemos también algo de hacinamiento. Ahí lo que nos hemos dado cuenta claramente es que la calle es una forma de extensión de la vivienda. ¿Y por qué esto? Porque el trabajo de muchas de estas personas está en la calle y la relación entre trabajo y residencia es muy próxima. Respecto a la segunda cuestión que me planteas, ¿qué va a pasar con el transporte? ¿Qué va a pasar con el metro? Yo creo que, bueno, si nosotros vemos el dato que señalaba de que el 62.8% de los contagiados se produjo en el transporte colectivo, pues ahí tiene que cambiar muchas cosas. Y una de las cosas que está cambiando en función de la experiencia de Wuhan y de Seúl es que se va a reducir el 30% de personas en los buses. Por ejemplo, el caso del metro. El metro se suponía que iba a llevar 400.000 personas. Pues tienes que bajarle más de 100.000 personas a ese metro. Y aquí viene una cosa muy interesante. Si 400.000 era el 15% de los pasajes, cuando tú ves que en la circulación peatonal, que es también el 15%, vas a darte cuenta que mientras al metro le has metido $2.000 millones, a la parte peatonal le has metido 0. Yo creo que una de las salidas que tenemos que pensar es en la bicicleta, es en el transporte peatonal, pero para eso tenemos que generar infraestructura por un lado y cambiar la ciudad. Ahí yo lo que estoy sosteniendo es que Quito tiene que convertirse en una ciudad del vecindario 5D. ¿Qué es la ciudad del vecindario? Darle un mayor peso al barrio. Y en el barrio generar todas las posibilidades de aproximación, por ejemplo, frente a la salud, frente a la educación, frente al ocio, frente a los parques. Si nosotros tenemos una ciudad de barrios, que eso sería muy interesante, porque además Quito fue históricamente eso,
las distancias de los recorridos serían mucho más pequeñas. Tú tienes hoy día el 75% de los viajes en Quito se hacen en el hipercentro, donde la población está perdiéndose. Entonces, en el caso del hipercentro, tenemos que subir la población para que los desplazamientos sean menores. Y por otro lado, tenemos que generar un fortalecimiento de los barrios para que esta relación se modifique sustancialmente. Fernando, ¿cómo ve usted la polémica sobre la información oficial de la pandemia? Porque tengo entendido que en Santiago de Chile, hace pocas semanas, había una cuarentena diferenciada dependiendo de las comunas. Luego, al detectar un pico significativo, se vieron obligados a una cuarentena de toda la ciudad de Santiago, de todas las comunas, de los 38 municipios. Pero aquí me parece que no tenemos clara la información, ¿no? Hubo esta polémica entre la comunidad científica, más de 100 académicos y médicos que firman una carta dudando de la información oficial, y la información oficial que dice que, y lo dijo textualmente el ministro de Salud, que ya el 33% de los quiteños ya son inmunes, cosa que supera los porcentajes de todas las demás ciudades del mundo. ¿Cómo ve usted esta polémica por las cifras, por la información que está circulando? No, yo tengo mucha preocupación por las cifras, y son básicamente tres con las que se maneja este rato. Una es el resultado de los test. Y aquí tenemos varios tipos de test, pero generalmente los que se utilizan son los famosos PCRs, es decir, los que efectivamente permiten determinar esto. Pero ha sido muy errática esa información de estos tests. Yo recuerdo cuando la ministra del Interior salió a decir que íbamos a pasar al semáforo amarillo, lo hizo un día después de que se duplicó la cantidad de personas contagiadas. Y el día domingo sale el presidente y les entrega la responsabilidad a los alcaldes, cuando ese fin de semana no se dio ningún dato porque estaban revisando metodológicamente las cifras. Entonces aquí tenemos un problema de los tests y de las cifras. Una segunda, que tiene que ver con estas encuestas que nadie dice hasta ahora, los universos, las fechas, las muestras, etcétera, que en Guayaquil, por ejemplo, se habla de que el 40% o más de la población ya está en esa condición. En segundo lugar, Quito estaría con 22-25% de personas ya contagiadas, que es una cantidad muy grande, pero no se explican los procedimientos. Y la tercera cosa, que es la información que nosotros tenemos en los hospitales y la información que nosotros tenemos de las personas fallecidas. Por ejemplo, en el caso de Guayaquil, hasta ahora no sabemos a ciencia cierta qué pasó con los 11,000 casos de personas que fallecieron entre marzo y abril. Unas fallecieron por el coronavirus y otras fallecieron por el coronavirus. Pero, ¿qué pasó con eso? Y eso no vamos a llegar a saber ya nunca, porque tendríamos que volver a hacer los exámenes a los cadáveres para saber de qué mismo estábamos hablando, cuando en muchos casos ni siquiera se conoce dónde están enterrados esos cadáveres. Entonces, con una información tan precaria, es muy difícil poder tomar políticas públicas vinculadas a este tema. Y aquí hay dos fases. Uno, lo que significa el contagio, y otro, lo que significa la parte de la letalidad. En la cuestión de la letalidad, el tema principal es el sistema de salud que nosotros tenemos. Y aquí hay un problema gravísimo. Tenemos un sistema de salud compuesto por tres espacios: el público, el privado y el filantrópico. ¿Qué es lo que pasa en el público? En el público, para que ustedes vean, tenemos el seguro, tenemos tres seguros: el seguro social, el seguro militar y el seguro policial. Entre los tres no se conversan. Luego de eso tenemos el del Ministerio de Salud. Y luego de eso tenemos el de los municipios. 5 instancias. Entre esos no conversa nadie. Cada uno en su propio andarivel. Nos vamos al nivel del sector primario, del sector privado. Pues pasa exactamente igual. Por ejemplo, tenemos una segmentación por mercados. Pongamos el caso de Quito. El Hospital Metropolitano, la clínica o el Hospital de los Valles, que atienden a un segmento del mercado. Más abajo de eso tenemos otros, y llega hasta nivel del barrio, donde tenemos unidades médicas y tenemos dispensarios médicos y tenemos consulta médica. Todo eso privado, pero tampoco articulado.
Y finalmente tenemos toda la cuestión filantrópica. En el caso de Guayaquil, eso me parece que se cayó precisamente en la crisis del cambio de siglo con la dolarización, porque los grandes financistas que tenía la filantropía, la Junta de Beneficencia, por ejemplo, provenía de la banca que quebró, la Previsora, el Filambanco, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un sistema sanitario tan fragmentado, tan segmentado, que yo veo que eso es muy difícil y nosotros creemos que es exclusivamente tener mayores respiradores, mayores unidades, estas UCIs que llaman de cuidados intensivos, cuando el problema es mucho más complejo de cómo rearticular todo este sistema público-privado de salud. Fernando, hay un tema que ha sido una constante preocupación de esta redacción, y es que un epidemiólogo, creo que Fernando Zacoto, decía que las epidemias no se combaten en los hospitales ni en las unidades de cuidados intensivos, que es la última instancia en realidad. Se combaten en los barrios, en las comunidades. Y lo que he visto es ausencia de comunidad. Es decir, no solo para que la gente, bueno, ha tenido que estar encerrada, pero hoy que ha salido, y todo el mundo va a salir ya desde junio y en adelante, ¿cómo lograr que haya una participación ciudadana en la vigilancia epidemiológica, en la cooperación mutua, en la forma en que nos cuidemos los unos a los otros, en que los líderes barriales participen, los líderes sindicales, todo este tejido social que esta ciudad tuvo, supongo que sigue teniendo, para que la comunidad sea la que es la protagonista de esto? Y yo no lo he visto, no solo en esta alcaldía de Quito, no sé, puedo estar equivocado, pero en el gobierno no he visto, tampoco en ninguna otra alcaldía, que se haga los llamados a la participación de las comunidades. Sí, yo tampoco, y eso me parece que también ha sido de alguna manera neutralizado con la tesis esta del quédate en casa, que te recluye en el mundo doméstico, pero no solo que te recluye en el mundo doméstico, sino que te hace mucho más individualista incluso. Entonces, las posibilidades de socialización, las posibilidades de participación, las posibilidades de enfrentar colectivamente están absolutamente reducidas. Yo creo que eso tiene que ser modificado. Aquí, por ejemplo, algunos datos que me parece que son importantes. En el caso de Guayaquil, o más bien dicho, en el caso de América Latina, para no poner un caso en particular, nosotros lo que tenemos es que el 45% de las familias viven en vivienda inadecuada. ¿Qué quiere decir esto? Que es prácticamente la mitad de la población vive hacinada, vive sin servicios y vive en un cuarto. Esto es una situación, pero francamente dramática. Vi un dato de Lima, en Lima hay mucho más información que acá, el 21% de la población pobre tiene refrigeradora. ¿Qué significa esto? Que el 80% no tiene refrigeradora. En este caso, que te dicen quédate en casa y no tienes refrigeradora, estás obligado a salir todos los días a la tienda de la esquina. Todos los días tienes que ir a la tienda de la esquina para comprar productos que no están podridos. Entonces, ¿qué significa esto? Que la tienda de la esquina es una prolongación del dormitorio, de la vivienda de estos sectores populares. Pero lo mismo pasa con la vivienda y la sala, en un cuarto donde tienes la cocina, donde tienes que estudiar, donde tienes que dormir y están 5 o 6 personas. Lo que haces es abrir la puerta y te sientas en la vereda o te sientas en las silletas, que eso es lo que vemos comúnmente en Guayaquil, porque Guayaquil tiene 28, 29 grados, la humedad es insoportable, entonces salen ahí y la calle termina siendo la prolongación de la vivienda. Entonces, aquí me parece que hay que pensar ese tipo de cosas. Creo que una forma de fortalecer el sentido de comunidad es, en vez de plantear quédate en casa, es quédate en el barrio haciendo estudios buenos de georreferenciación, que eso están haciendo, por ejemplo, he visto ahora en Lima, he visto en Buenos Aires, he visto en Santiago, etcétera, porque si nosotros vemos también en el caso de la información en el Ecuador, hay muchos cantones que no están confinados. Entonces, ¿por qué no se plantea en ese caso, quédate en el cantón, no quédate en la casa? Y en ese cantón que no está contagiado, que probablemente son cantones más bien rurales, ¿por qué el Ministerio de Agricultura no invierte en esos cantones para que la producción rural, agrícola, ganadera, etcétera,
sea mucho más rica, se invierta en la economía y esos productos puedan llegar a las ciudades. Yo creo que muchas de esas cosas se pueden hacer y de esa manera también se puede fortalecer esas comunidades en esos cantones que no están siendo afectados y que podrían tener una política diferenciada frente a los cantones que sí están afectados. Gracias, Fernando. Tenemos una pregunta desde Facebook de Fernanda Sáenz. ¿Qué podría significar vivir en sociedades que van naturalizando y legitimando sistemas de control y vigilancia en nombre del cuidado sanitario? ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, yo creo que esa es una cosa que se está desarrollando con muchísima fuerza y básicamente esto es lo que está ocurriendo con la tecnología. Yo creo que lo que nos mostró, por ejemplo, Corea del Sur para el manejo de la pandemia fue una forma de control social muy importante. ¿Por qué? Porque a través del GPS que está dentro del celular sabían exactamente que la persona que estaba sentada en este bus al lado de la otra persona que estaba sentada en el bus no estaban guardando la distancia. Y a través del celular les enviaban información. Pero no solo eso, sino que sabían la temperatura del uno y del otro. Entonces, aquí tenemos un problema bastante complicado respecto de las libertades individuales. Y ese es un debate que hoy día se está dando en el mundo entero, porque estaríamos entrando bajo la lógica de lo que algunos denominan el panóptico, es decir, la visión de todo lo que está ocurriendo en la sociedad. Si antes la seguridad ciudadana nos condujo a esto, por ejemplo, en el caso de Londres, que es la ciudad que tiene la mayor cantidad de videovigilancia, una persona que sale de su casa a trabajar, estudiar, etcétera, y regresa a la noche, ha sido fotografiada 350 veces. Pues hoy día ya no es por la seguridad, sino por las pandemias. Y entonces sí hay exactamente lo que está planteando esta amiga en su pregunta. Finalmente, ¿cree usted que hay una contradicción en el discurso del gobierno? Por un lado, se aplicaron medidas, se dice que se han tomado las medidas como una cuarentena lo más estricta posible. Por otro, el ministro de Salud llegó a decir, si yo fuera alcalde de Quito, pues ya declararía el amarillo. Uno no entiende si el gobierno está por medidas duras, por medidas suaves, es decir, ¿cómo entender este discurso del gobierno? A ver, lo que ocurre claramente es que en una situación extrema como la que estamos viviendo, los actores sociales, políticos, económicos siguen operando. Y entonces, y con ausencia de información. Entonces, los intereses empiezan a expresar presiones en los distintos niveles. En el caso de Quito, yo creo que una de las ventajas que hemos tenido en esta crisis con el coronavirus es que el alcalde de Quito es un médico y entonces él comprende perfectamente bien esta enfermedad. ¿Y qué es lo que ha hecho el alcalde? El día martes, si no me equivoco, logró un gran consenso, que a mí me parece que esa es la salida con la cual deberíamos empezar a trabajar. Primero unió a un grupo de médicos, científicos, rectores, etcétera, que estaban planteando que el paso al semáforo amarillo debía ser el 17 de junio. Y por otro lado estuvieron las élites económicas, que ellas planteaban que tenía que abrirse ya. Entonces se pusieron a discutir y lograron un acuerdo que a mí me parece muy bueno, que sea el 3 de junio que se abra, pero no bajo las condiciones generales similares del semáforo amarillo, sino con excepciones, que es lo que llamaron el amarillo modificado. Y yo creo que esa fue una cosa muy buena, porque fue un consenso. Inmediatamente de eso, el alcalde se fue al Consejo Municipal y logró un acuerdo político con los 21 concejales para que le apoyen en esta tesis. Con eso se fue al COE, al COE metropolitano, y logró también ahí un consenso. ¿Qué significa esto? Que es posible en el Ecuador, que es posible en Quito llegar a consensos, llegar a acuerdos para las salidas más importantes. Y yo creo que eso es lo que se debería hacer, no solo en Quito, sino también a nivel nacional. Bueno, le agradecemos muchísimo por su participación en este programa, Fernando. Ha sido Fernando Carrión, arquitecto urbanista, quien ha comentado la situación de la pandemia en Quito en particular y nos ha recomendado retomar el enfoque de una ciudad de barrios. Muchísimas gracias por su presencia esta noche, Fernando. No, muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo, por lo menos ahora a la distancia y esperando que pronto pueda ser físicamente factible. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y antes de dar paso a nuestro siguiente invitado, queremos, como siempre, recordarles nuestros consejos comerciales.
El periodismo de calidad, el periodismo que hace Plan B, requiere de tu apoyo. Las grandes historias necesitan tu apoyo. Así que dona a la cuenta corriente 00 29 20 70 46 de Banco Guayaquil, a nombre de New Link Comunicación Estratégica. También les recomendamos seguir nuestra posibilidad de pauta comercial. Es hora de anunciar en Plan B y sus redes sociales. Tenemos atractivos paquetes publicitarios y nuevos productos para tu empresa. Comunícate a los teléfonos que están en pantalla o también es posible descargar desde nuestra página web el Media Kit de Plan B para conocer nuestras propuestas comerciales en este espacio, en el portal y en otros productos que continuamente está preparando el equipo de Plan B. Y a esta hora queremos dar la bienvenida a Danilo Manzano de la organización Diálogo Diverso, quien se conecta con nosotros desde la ciudad de Quito y con quien vamos a tratar un tema también de gran interés. ¿Cuál es la situación de la comunidad LGBT frente a la pandemia? Hola Danilo, buenas noches. ¿Cómo estás, mi querido amigo Fermín? Muy buenas noches. Saludarle también a toda la gente que nos mire en este momento y una vez más agradecer a Plan B por esta invitación. Gracias a ti por estar con nosotros, Danilo. Cuéntanos. Tu organización hace una tarea muy importante en atender a la comunidad migrante venezolana en particular y a otros sectores de la diversidad sexual. ¿Cómo has visto tú la situación de esta comunidad en este escenario dramático que vivimos actualmente? Tomando en cuenta que hay muchas personas que sufren como cualquier otro habitante de este país, de desempleo, de pobreza, de discrimen, de marginalidad. ¿Cómo ves tú la situación a esta hora, Danilo? Muchísimas gracias, Fermín. Bueno, realmente es una pregunta supremamente importante y al mismo tiempo grande. Entonces quisiera primero mencionar justamente qué es lo que hacemos en Diálogo Diverso. Nosotros, dentro de nuestras líneas de acción, es justamente el trabajar en la promoción y protección de los derechos de la población LGBT en situación de movilidad humana. Tenemos también una línea muy, muy fuerte de género, en la cual formamos parte de la Alianza de Gobierno Abierto de Ecuador. Trabajamos también a través de Prodiversidad como la primera escuela de innovación y emprendimiento para grupos de atención prioritaria con énfasis en mujeres y población LGBTI, y también trabajamos el impulsar una democracia que a nombre de la diversidad no deje a nadie de por fuera. En este sentido, amigo, hablar sobre la diversidad sexogenérica como tal es hablar de cada una de las formas en las cuales el ser humano vive, siente, expresa y sobre todo también debería de una u otra forma exigir. Cuando hablamos sobre lo que implica la pandemia del coronavirus directamente hacia la población LGBT, tenemos que primero prepararnos, ¿no es cierto?, para hacer una mirada mucho más panorámica, mucho más amplia, porque pensar que las personas LGBTs viven o somos afectadas de la misma manera por el coronavirus sería completamente equivocado. Hay que asumir lo que implica también quienes vivimos en una situación de privilegio, por así decirlo, quienes tenemos la posibilidad de tener servicios básicos las 24 horas y que justamente alguna vez un gran amigo decía, ese no es un privilegio, sino debería ser justamente un derecho. Y estoy completamente de acuerdo, pero en el marco en el que vivimos, realmente y lastimosamente eso no se cumple. Entonces, el hablar de cómo enfrentamos desde la diversidad sexogenérica el impacto real del coronavirus tiene diferentes aristas, ¿no? Tiene diferentes aristas y sobre todo diferentes nudos críticos que hacen que la realidad de la población LGBT como tal sea mucho más compleja, más aún con el coronavirus. Por poner breves ejemplos. Primero, el acceso a la salud, que si bien en el Ecuador es un derecho, se ve muy limitada en estos momentos del confinamiento, el no tener transporte público, el tener un toque de queda establecido y por otro lado, quienes no tienen la posibilidad de tener transporte privado, poder pagar por un taxi para acudir a los hospitales, definitivamente genera un límite enorme entre la exigibilidad y el acceso como tal. Por otro lado, es importante también hablar de las diferentes formas de violencia, siendo la que se genera en el hogar una de las más fuertes. En este sentido, mencionar la cantidad de homofobia, de LGBTI-fobias, de discriminación, de rechazo, incluso violencia física, que recibe justamente la población LGBT, principalmente adolescentes y jóvenes dentro de sus hogares. Entonces, esta idea de que el hogar, de que el espacio familiar es el entorno más seguro, también no es cierto.
¿sí? Realmente hay que quitarnos de esta idea romántica de cómo el mundo ideal debería ser, pero que en la realidad es completamente distinta. En el Ecuador, tanto la violencia de género hacia las niñas y mujeres, que se da mayoritariamente en el hogar, también se repite con mucha fuerza para los adolescentes y jóvenes de la diversidad sexogenérica, como ya lo mencioné, cuando es justamente la discriminación el primer espacio visible dentro de la familia. Pero también es importante en este sentido, mi querido amigo Fermín, hablar de cómo en la situación actual el coronavirus como tal deja de ser quizás uno más de los diferentes males que afectan la calidad de vida de las personas LGBT y en sí de los grupos de atención prioritaria. Nos duele como ciudadanía, nos duele como activistas de LGBT y debería dolernos en sí como ecuatorianas, como ecuatorianos, ver y vivir y sentir tanta corrupción en el día a día. No es posible que en un país como en el Ecuador se haya normalizado tanto la corrupción, se haya normalizado tanto el despilfarro de dinero y sobre todo que como ciudadanos nos hayamos acostumbrado a no hacer absolutamente nada al respecto, ¿sí? Y esto como tal limita definitivamente, sí, la garantía de derechos de las poblaciones y sobre todo de los grupos de atención prioritaria, que por un lado, mientras se roban por miles de millones de dólares el dinero del Ecuador, siguen existiendo familias, no solamente LGBT, sino también de diferentes grupos de atención prioritaria que serían y seguirán siendo destinadas para vivir en situación de pobreza y pobreza extrema. Pero cuando hablamos ya puntualmente y más directamente de cerca a lo que implica la población LGBT, recordarle a la gente que nosotros también estamos en el espacio público, que la población LGBTI también es toda la gente que tú puedes ver en los semáforos, que está vendiendo caramelos, que está vendiendo agua embotellada, que está vendiendo diferentes artículos como tal en los semáforos, en los parques, en las plazas, y que son grupos no solamente tienen que ser protegidos por parte del gobierno central, lastimosamente en esta mirada de democracia hipercentralista, cuando nos olvidamos por completo la enorme responsabilidad que tiene el gobierno local de cara también a precautelar y a garantizar un ejercicio de derechos humanos para los grupos de atención prioritaria, y hablando de los grupos LGBT principalmente con mucho más énfasis, ¿no? Se hablaba justamente, escuchábamos al señor Carrión con su enorme experticia sobre diferentes temas, y se hablaba en este caso del Instituto Autonómico de Quito, el cual como tal debe tener esta mirada mucho más amplia, debe volver a los ciudadanos y de hecho debería ser construida desde los ciudadanos. No olvidemos que Quito como tal, Quito como ciudad capital, perdió mucho durante la administración anterior, dejó de ser el centro político del país para convertirse en absolutamente, no sé ni de qué manera definirla, ¿sí? Los grupos de atención prioritaria, la sociedad civil organizada como tal, perdió muchísimos espacios que costaron muchísimo tiempo de levantarse. Diferentes ordenanzas en pro de los derechos humanos, en pro de la población LGBT, en pro de las mujeres, desde las mismas juventudes que realmente fueron gritos ahogados, que no tuvieron ningún eco, que no llegaron a ningún lado. Pero por otro lado, hablar también de las diferentes formas en que la población LGBTI vivimos el confinamiento está directamente relacionado justamente en los barrios, que es algo de lo que hablaba también el señor Carrión con tanto conocimiento de causa. Y aquí justamente mencionar que no hay que tener más miedo a la evolución y al cambio. Que Quito como tal no es ya una ciudad tan conservadora como era antes, aunque lastimosamente lo sigue siendo, pero que definitivamente la ciudad tiene también el derecho a cambiar, así como cambian los habitantes. De hecho, lo peor que nos podría pasar sería quedarnos en el pasado. Hay que recuperar las mejores prácticas de convivencia ciudadana, pero por otro lado también mirar en aras del siglo XXI todo aquello a lo que aún le seguimos teniendo miedo como ciudadanía. Y en esto, ¿a qué me refiero? Al primer espacio de convivencia ciudadana que son los barrios, donde definitivamente vivimos entre hombres, mujeres, en plena diversidad, también de manera etaria, niños, niñas, adolescentes, adultos, mayores, etcétera, pero que aún le tenemos miedo a la diversidad, cuando es la diversidad quien realmente enriquece la valía del ser humano. Pero justamente en estos tiempos del COVID-19 como tal, son justamente las personas LGBT, por ejemplo, quienes son más invisibilizadas dentro de los mismos barrios, pero por otro lado, que en este momento, cuando hablamos del derecho a tener un techo o el acceso a una vivienda, las familias
de las personas LGBT como tal están siendo obligadas a salir de los hogares, están obligadas a salir de los arriendos, cuando justamente ya no es solamente por el no tener un recurso económico para pagar la renta, sino también por las diferentes formas de homofobia. ¿A qué me refiero con esto? No importa entonces que seas parte de la población LGBT mientras pagues renta, pero si dejas de pagar renta, entonces ya no solamente tengo el derecho de sacarte del lugar porque ya no tienes con qué pagar, sino también ahora sí porque eres parte de la población LGBT. Entonces, mi querido Fermín, las poblaciones LGBT estamos en el día a día luchando contra diferentes formas de discriminación, incluida con la corrupción y en sus diferentes facetas que definitivamente afectan no solamente la calidad de vida de los grupos de atención prioritaria, sino en sí del avance y desarrollo del Ecuador. Entonces yo creo que hay que hacer un ejercicio de introspección muchísimo más fuerte hacia evidenciar que uno de los males que en este momento atacan la forma de vida del Ecuador no es solamente el coronavirus, sino también todos estos otros factores que están alrededor, que por un lado vulneran más los derechos de los que ya somos vulnerados en el día a día, pero por otro lado que siguen enriqueciendo a grupos que sí son minoritarios, pero que siguen siendo los dueños de los beneficios y de la riqueza en el Ecuador. Entonces creo que hace falta generar muchas reflexiones. Cuéntanos, entiendo que tú has estado colaborando con grupos de migrantes, en especial venezolanos. ¿Cómo has visto tú la situación de este colectivo frente a la pandemia? Porque la cuarentena, si bien es cierto que puede ser una medida sanitaria necesaria o indispensable frente a una enfermedad tan grave, también significa que muchas personas que trabajan en la informalidad han perdido sus empleos. Aún personas que trabajaban en el sector formal de la economía han sido despedidos. ¿Cómo ha afectado esto al entorno de la comunidad LGBT? Bueno, cuando hablamos justamente, mi querido Fermín, de la comunidad LGBT, refugiada y migrante, definitivamente se agudizan mucho más las problemáticas, ¿no? O sea, no, en este momento de la pandemia, no solamente la discriminación se hace mucho más evidente, sino que si es que tienes más de 2 o 3 formas por ser discriminado, tu calidad de vida se va a ver mucho más afectada. Entonces, no solamente te discriminan por ser parte de la diversidad sexogenérica, te van a discriminar también porque perteneces a otro origen nacional, pero al mismo tiempo eres discriminado en el día a día por tu situación socioeconómica. En el caso de la población migrante y refugiada, por ejemplo, desde la experiencia que tenemos de diálogo diverso, atendiendo de manera directa a ya más de 3.500 personas, tanto en la ciudad de Quito, Guayaquil y Manta, que es donde actualmente, gracias al apoyo del Programa de Refugio y Migración de Estados Unidos, nuestra organización se hace presente, podemos evidenciar las diferentes realidades y las dolorosas formas de discriminación que atraviesa la gente. En cuanto a los temas de salud, por ejemplo, la población LGBT en situación de movilidad humana y de por sí la misma población ecuatoriana, nos vemos obligados a vivir diferentes formas de rechazo a través de los prestadores de salud. De hecho, aquí en el Ecuador tiene una deuda enorme en cuanto a los derechos con la población LGBT, que si bien se han ido dando algunos pasos, definitivamente aún falta muchísimo más. Pero cuando hablamos en este tema del coronavirus, principalmente podemos evidenciar que, primero, la población LGBT como tal no ha tenido una línea directa de verse beneficiada por los diferentes canales de atención a través de los cuales el Estado ha establecido formas de apoyo durante los tiempos de la cuarentena. Se han generado bonos, se han generado entregas de kits alimenticios, pero no ha existido una línea directa, es decir, de qué manera vamos también a precautelar que la población LGBT, incluida la población LGBT migrante y refugiada, también pueda obtener estos bonos o estos kits alimenticios. ¿Esto qué quiere decir? Que seguimos siendo la sociedad civil quienes estamos de manera permanente asumiendo ese rol garantista de derechos que debe tener el Estado. Porque las organizaciones de la sociedad civil sabemos cuáles son nuestras competencias, pero lastimosamente el coronavirus vino a evidenciar no solamente los problemas tanto del país, sino de la región en cuanto al no tener una respuesta concreta de salud a este tipo de pandemias, pero por otro lado vino a esclarecer la podredumbre
de clase política que seguimos teniendo en el país, donde la corrupción sigue siendo el pan de cada día y definitivamente ataca de manera directa la vida de los ecuatorianos, de toda la ciudadanía en general, donde somos los grupos de atención prioritaria, quienes no solamente seguimos siendo los más excluidos, sino que somos intencionalmente invisibilizados. Entonces, mi querido Fermín, la pandemia como tal no vino a ser sino el pretexto para dejarnos ver con total claridad que aún para enfrentar al coronavirus, definitivamente la situación de privilegio es un factor predominante al momento en que unos más y otros menos pueden hacerle cara al virus, pueden estar en espacios seguros, en entornos libres de violencia y donde definitivamente es el Estado quien aún tiene que seguir haciendo muchísimo más por garantizar la equidad en cuanto al acceso a oportunidades para toda la ciudadanía. Así es, Danilo. Bueno, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros esta noche. Ha sido Danilo Manzano, de la organización Diálogo Diverso, con quien hemos hablado sobre la situación de la diversidad sexual y la pandemia. Muchísimas gracias, Danilo. Buenas noches. Muchas gracias, amigo. Y bien, concluimos el programa de hoy y les invitamos mañana. Estará con nosotros el escritor Leonardo Valencia, con quien analizaremos esta crisis de la que al parecer todavía no tenemos fecha de salida, esta crisis del coronavirus, esta crisis de esta nueva enfermedad infecciosa que se extiende por el mundo y que desgraciadamente ha alterado probablemente para siempre nuestro estilo de vida. Vamos a ver cuál es la lectura que un escritor hace de esta crisis. Les agradecemos esta noche por haber estado con nosotros, a Fernando Carrión, a Danilo Manzano, y les invitamos mañana a la misma hora a este programa de Revista Plan B. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Les invitamos también a comunicarse a través del correo electrónico que ustedes pueden ver en pantalla y a seguir leyendo cotidianamente nuestro portal. Muchas gracias y buenas noches.